Del otro lado del teléfono tenemos a María Laura Proto, que es miembro del programa Crianzas de la Subsecretaría de Niñeces e Infancias de la Municipalidad de Moreno. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, te saluda de este lado. Te presenté Encantada. bien, ¿verdad? Porque... Sí, sí, Perfecto, sí, sí. genial. Eso, el programa Crianzas, que es parte, como les decía recién, de la Subsecretaría de Niñeces e Infancias de la Municipalidad de Moreno. ¿Te parece que Ujú. arranquemos por el lado de contar, que nos cuentes qué es este programa Crianzas? Sí, sí, te cuento. Bueno, mira, te cuento que el programa Crianzas está dentro de lo que es la Subsecretaría de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias del municipio. Nosotros somos el único programa que trabaja dentro de la grupalidad y con adultos Ujú. dentro de lo que es la Subsecretaría. La realidad es que trabajamos de manera descentralizada Ujú. en todas las áreas del municipio de Moreno. Bueno, la área central está ubicada en España 332. Ahí contamos con 2 grupos. Nosotros trabajamos la grupalidad con la idea central de poder promover de algún modo la crianza respetuosa y responsable con estos papás que en algún momento vulneraron algún derecho de sus hijos Ujú. o referentes afectivos que en este momento están a cuidado de los niños. Cuando hablamos de vulneración de derechos estamos hablando de violencias o negligencias ejercidas por estos adultos. Bien. La idea y el objetivo que tiene nuestro programa es construir, ¿no? La idea es que podamos construir entre todos, tanto familias como referentes afectivos, la representación del niño como un sujeto de derecho. Y en mucho nosotros trabajamos con familias que lamentablemente tienen un desconocimiento sobre que las niñeces tienen derechos, que que ejercen violencia cotidiana o negligencia cotidiana con sus niños. Entonces eso lleva a que nuestro programa trabaje con otras áreas dentro de la subsecretaría. Nosotros trabajamos con los servicios locales Ujú. y además con otros programas que cuenta la subsecretaría. Perfecto. Así más o menos es cómo nos manejamos. Excelente. Cuando me contás que son niños a quienes sus familias, sus padres les vulneran derechos, ¿estos son niños que continúan viviendo con esas familias? ¿Te entiendo bien? Depende, Ok, depende. ok. Depende de cada situación. Hay situaciones en las cuales se toma alguna medida y están en este momento con algún referente afectivo. Ujú. La realidad es que en otros casos sucede que por ahí no hay referencia afectiva con nadie, ni con un vecino, ni con un padrino, con nadie, y por ahí en este momento están atravesando esta medida. Ujú. Las medidas duran 180 días en primera instancia, y por ahí están en algún hogar o en alguna familia solidaria. La realidad es que cuando se toma una medida, las medidas son excepcionales, ¿sí? Una medida sería como quitarles la tenencia, por ejemplo. No es quitarle la Ok, tenencia, sino es resguardar al niño en este momento. perfecto. Por eso dura 180 días. Per- Mientras tanto, se trabaja con las familias, ¿sí? Con quienes perfecto. ejercieron la situación de violencia o negligencia. Y bueno, ahí venimos diferentes programas que trabajamos. En nuestro caso puntual, Crianzas trabaja específicamente con las familias vulneradoras. Excelente. Entonces, en este acercamiento dentro de lo que es el territorio, le damos la posibilidad de que incluso puedan tener un espacio de cercanía, ¿no? Y con ellos empezar a trabajar una red de apoyo, una red de contención, fortaleciéndolos para que puedan comprender que, que sus hijos son sujetos de derecho, ¿verdad? Sí, que eso es algo re importante de... A ver, quiero usar las palabras correctas, pero Uh-huh. como comprender eso, que el individuo niño es eso, es un individuo con sus derechos y no una... no es un como un alguien que les pertenece, no es como mi hijo, Uh-huh. sino que es un ciudadano menor de edad. Nosotros siempre decimos en los grupos que no se trata de mi hijo, Ujú. sino se trata de ser su madre.
Mira qué interesante eso, sí. Ahí Y la palabra, la frase cambia todo. Claro, ¿no? claro, porque el enfoque es al Entonces, revés. soy la madre de este sujeto, no es mi hijo, no me pertenece. Y con esa palabra, que en realidad no nos alojamos en mamás únicamente, también contamos, es abierto para que puedan venir papás, no son en su gran mayoría los varones los que asisten a los grupos, pero sí, cuando sucede, digo, también repensar que la crianza, ver la crianza de un modo integral, ¿no? Bien. Y para eso también trabajar con sus propias redes, ¿no? Porque mucho pasa también de que no podemos comprender que las personas no tienen una red de apoyo, entonces empezar a trabajar con eso, ¿no? En el barrio hay un montón de redes para poder trabajarse, para poder conocer. La crianza no aloja únicamente a la madre, no es únicamente una cuestión maternal. Claro, es eso, esto me parece muy clara la palabra que usás de red, ¿no? Esto de que es como más de una persona con la que pueden Totalmente. contar. Totalmente. Y además las instituciones, ¿no? Que nos representamos las políticas públicas. Entonces, la idea es ser puente entre estas familias y la política pública. Siempre pensar en eso, ¿no? Digo, entonces, que la política pública les llegue, también tiene una implicancia de apoyo, de contención, de una mirada además amorosa. Nosotros trabajamos en su gran mayoría con familias que están arrasadas, entonces la idea es tener una amorosidad con ese otro, con esa otra, porque tienen una historia, ¿no? Y porque socioculturalmente también incluso nos pasa de trabajar con familias que no son de Argentina, que vienen de Paraguay, hablan otro idioma, ¿no? Con otras costumbres. Sí. Entonces, si nosotros no miramos a ese niño sujeto de derecho en su integralidad, con toda esa red familiar, también sería un trabajo a medio hacer. Por lo tanto, siempre la idea es mirar al niño de modo integral, mirar a esas familias de un modo integral. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hacemos en el territorio y lo que hace nuestro programa. Perfecto, clarísima la explicación. Ahora, me surge una pregunta de cómo ustedes, cuando tienen que acercarse a estas familias, porque bueno, la situación del niño o una niña lo requiere, ¿qué tan abiertas son las familias, los padres, bueno, la red en definitiva, al acercamiento de ustedes? ¿Es algo que lo reciben abiertamente? ¿Es algo que cuesta mucho trabajo? Depende. Depende de cada situación. Hay familias que vienen completamente abiertas a poder conocer, a poder aprender, a poder posicionarse y a acompañar el cuidado responsable y además respetuoso de sus hijos, hijes, y hay otras que no. Nosotros sostenemos que nuestro programa se sostiene a través del deseo. No podemos obligar a las mamás o a los papás o a los referentes que vengan. Okay. Deben sostenerlo con el deseo. Y ese deseo va a ser el motor que impulsa a esa transformación para que la próxima vez que nos veamos, la próxima vez que nos encontremos en familia, podamos llevar adelante una crianza responsable y respetuosa, ¿no? Digo, pensar en el deseo como motor, siempre. Excelente, sí, es muy, muy, muy bello eso de eso, de enfocarse en el deseo. Mira, justo en el primer bloque yo hablaba un poco por ese lado, la necesidad del deseo como motor de... Bueno, yo estaba hablando de otra cosa, ¿no? Pero de eso, de que el deseo sea el motor para hacer las cosas, en definitiva, que no sea una imposición. Totalmente. Con esas familias que por ahí no son tan abiertas, pues me imagino que puede ser una reacción, vuelvo a la frase que vos decías, hay gente que no se considera padre de, sino que es mi hijo, y que debe haber cierta reacción a la defensiva de ¿qué te metes en mi forma de criar a mi hijo? ¿Cómo pueden manejar esas cosas ustedes? Lo que pasa es que nosotros somos un equipo de profesionales, por ahí no te lo he contado antes, nosotras tenemos 3 operadoras comunitarias que están prontas a recibirse de trabajadoras sociales, de licenciadas en trabajo social también. Bien. Somos 2 licenciadas en trabajo social y nuestra coordinadora, que se llama Jimena Mamani, es psicóloga. Nosotras trabajamos de a 2, de a días, y realizamos las entrevistas
con estas familias de a 2 personas. Entonces nuestros roles en una entrevista suelen ser diferentes, porque nuestras personalidades también lo son. Ujú. Siempre hay alguien que aloja un poco más que otro y hay otro que ordena la entrevista. Bien. ¿Sí? Sí, la idea, sí, que lo que quería llegar era a saber si recibimos alguna situación de violencia extrema. Sí, Ujú. ha sucedido. Ok, Y hemos tenido que pedir ayuda a la fuerza pública también. bien. Pero son algunos casos, algunas situaciones que son muy particulares. No todo el mundo puede sostener venir a nuestros grupos. Ujú. Nosotras realizamos entrevistas un mes antes aproximadamente que ellas den inicio a los grupos. Y con eso podemos trabajar la idea de la grupalidad, ¿no? Digo, porque de estar en un grupo implica exponerme, implica contar, implica trabajar en mí, en mi infancia, que hicieron de mí también, esos adultos que se encargaban de criarme cuando yo niña. Y no Bien. siempre estamos aptas y abiertas para poder hablar y decirlo dentro de otras personas que no conozco. No, claro, sí. Entonces, trabajamos aproximadamente entre 2, 3 y a veces hasta 4 entrevistas anteriores en las cuales evaluamos si esta persona está apta para la grupalidad. Perfecto, perfecto. Mira, no te había entendido eso al principio. Claro, ustedes trabajan como no es con una familia en particular, sino es como, no sé si la palabra es mezclar, pero o juntar. Trabajan con varias familias que Nosotros se trabajamos en integran. grupalidad. Excelente, excelente. Sí, sí. Y me interesa también saber cómo reaccionan, no sé si es algo que lo tenés conocido por ahí, sí, pero cómo reaccionan los niños, las niñas cuando ustedes se acercan, más allá de su contacto con las familias. ¿Los niños ven como dicen, acá hay alguien que me está apoyando o no es algo que realmente... ¿Cómo es el acercamiento? ¿Les da como cierto temor? ¿Esto es alguien nuevo, es alguien ajeno a mí o los reciben también? Nuestro programa puntualmente no trabaja con los niños, Ok, más trabajamos con los adultos, bien. pero quienes toman esas decisiones y quienes trabajan con los niños, Ujú. sí, claro que también son equipos interdisciplinarios, los cuales informan al niño en todo lo que está sucediendo. Bien. O sea que los niños, excepto que sean muy chiquititos, están informados 100% de todo lo que está pasando a su alrededor. Perfecto. Por supuesto, en escucha activa con los niños, ¿no? Digo, porque la palabra del niño también es un derecho. Claro que sí. Sí, mira, yo algo que recuerdo, ahora me despertó ese recuerdo de cuando yo tengo 37 años ahora, pero Ujú. recuerdo algo que cuando era chiquito, en la primaria me hablaban de los derechos de los niños y bueno, en ese momento era algo que me quedaba medio ajeno, pero Ujú. que es muy interesante eso de decir, che, sos un ciudadano, no sos simplemente un hijo Ujú. de, sos un individuo con sus derechos y es importante que alguien ayude a que vos los puedas ejercer, ¿no? Sí, Em, claro. Además, los derechos son ganados. claro. Siempre pensar en eso, ¿no? Vamos ganando derechos a lo largo de la historia Ujú. y por otro lado repensar que solamente conocemos algunos de los derechos, ¿no? No sé cómo nombrarlos, el derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a un nombre, pero en su totalidad hay 32 derechos y son los cuales trabajamos con las familias en Ujú. un taller específico de derechos en el cual se enumera cada uno de ellos. Excelente, Sí, excelente. sí. Mira, yo estaba mirando, porque también lo nombraste acá, y estaba mirando el Instagram de la Subsecretaría Sí. de Niñeces y Adolescencias de Ujú. Moreno, que nombran mucho, bueno, hay una parte de Instagram de las historias destacadas que habla de adopción, y me Ujú. llamó mucho la atención cómo nombran el amor como una de las cosas más importantes. Me pareció muy interesante cómo destacan eso, y vos también lo nombraste, esto de brindar amor como algo fundamental para poder involucrarse en una crianza responsable. Exacto. Pero además, cuando uno piensa en la palabra amor, no sé qué te dice a vos la palabra amor, por ejemplo. Lo primero que me surge de amor es brindar. Ujú. Brindar. Yo por Nosotros suerte... en los grupos decimos que el amor es expansivo. Ok. Entonces, si pensamos el amor como una acción expansiva, yo expando con un otro
esa realidad que nos convoca en una construcción activa, ¿no? Y en esa construcción me lleva a una comunicación, a la mirada, a la contención, al acompañamiento. Entonces, si pensamos en la palabra amor con todos estos componentes y pensamos, nos puntualizamos específicamente en el tema de las adopciones, por ejemplo, bueno, repensar que adoptar a un sujeto tiene que tener estos componentes y otros, ¿no? Para hacer valer sus 32 derechos. Así que, nada, el derecho a la familia es un derecho, sí, y que por eso también se promueve el tema de la adopción. Mira, ya que nos metimos un poco con eso de la adopción, me parece un tema muy interesante para tratar. De hecho, la semana pasada en este programa hablamos con una señora que era adoptante, y me parece re interesante el foco de... A ver, yo siento que normalmente pensamos la adopción desde el foco de los padres, que por ahí no pueden biológicamente tener hijos, y que sea como un, ok, ya que no puedo esto, mi alternativa es conseguir, por decirlo de una manera, adoptar, un hijo, sí, claro, un sujeto. reemplazar eso. Pero me parece muy interesante es como... errónea. Claro, el foco vos lo pondrías también como en la frase que me dijiste antes, desde el otro lado, ¿no? Desde un niño o una niña Es necesita erróneo. familia. Es erróneo, y es donde, si bien no es mi área de trabajo puntual, yo trabajo en la crianza, la idea es que estos niños vuelvan a estar con sus familias de origen, sí. Por eso trabajamos fuertemente con ellos, pero sí hay que demitificar un montón de cosas con respecto a la adopción, especialmente esto. ¿Cómo puede haber tantos niños abandonados y yo no puedo, que no puedo tener hijos, y yo voy y busco? La realidad es que no es una vidriera de sujetos. Claro. ¿Sí? Entonces es errónea la idea de la adopción cuando se piensa únicamente en el adulto, porque vivimos en una sociedad adultocéntrica. Entonces siempre lo miramos desde el punto de vista adulto. Bueno, pues no. La idea es poder empezar a pararnos. En principio que hay una ley vigente desde el año 2005, promulgada en el año 1994, de repensar a ese niño como sujeto de derecho, y es el niño el que considera y elige cuál va a ser esa familia adoptante. Entonces es al revés, no es lo que todo el mundo cree, es la voz del niño lo que importa. Claro, claro, sí, y además, mira, ahí también lo conecto con la palabra que nombraste antes, con la palabra amor, que ahí es cuando el acto de adopción se termina convirtiendo en un acto de amor, de decir, ok, yo me brindo, y ahí voy a tomar mi palabra que asocié con amor, yo me brindo a un niño o una niña que necesite una familia, y no agarro a un niño para llenar mi casillero vacío de no tengo un hijo. Tal cual. Mira, me parece re importante como lograr, y a ver, ahora solo lo estoy diciendo como una frase, pero lograr ese cambio de foco de que la adopción es darle al niño lo que necesita y no agarrar a un niño para llenar un vacío mío. Tal cual. Es que si no, es un objeto. Claro, sí. Si no, ese niño es un objeto. Sí, es cierto. Entonces la idea es, vuelvo a la misma frase de siempre, digo, el niño es un sujeto de derecho. Claro. No es un objeto. Claro, sí, que de nuevo, como frase me parece encantadora, me parece que es un re laburo cultural el lograr que todos y todas estemos de acuerdo con eso y lo vivamos. Y la idea es promoverlo también, ¿no? Claro. No, para nosotros fue muy importante este momento, de poder promover también lo que hacemos, que son políticas públicas activas para un municipio. Nuestro municipio es muy grande, así que en principio, bueno, agradecerles, pero para nosotros es muy importante poder dar a conocer que estamos trabajando activamente en promover al niño como sujeto de derecho. Porque si no, termina siendo algo que queda como gusto a poco. Y la realidad es que se trata de ir al fondo, ¿viste?
Claro que sí. Te hago una pregunta. ¿Hace cuántos años que estás vos trabajando con esto? Y también te agrego la pregunta de si es algo que ya existía antes de que vos empieces a trabajar con este programa. En este programa, en diciembre va a ser 2 años. Ah, es relativamente nuevo. Sí, no, que yo trabajo en este programa. Ah, ok, ok. El programa está aproximadamente hace unos 6, me parece, 6, un poquito más, tal vez, dentro de lo que es la subsecretaría. Bien. La realidad es que sí, debo reconocer que me preparé mucho, durante muchos años, para trabajar en niñez. Mira. Así que nada, de algún modo en lo personal estoy como, de algún modo podría decirte que estoy cumpliendo un sueño. Qué lindo. Soy una privilegiada. Qué lindo eso, porque, a ver, toda la situación que me describías al principio, de que son familias que por ahí ejercen violencia, de que en algunos casos hay que crearles una red que no tienen, siento que es todo un contexto tan duro, por definirlo de una manera, Sí. y que entregues tu tiempo y que lo hagas desde un lugar de, che, este es un sueño para mí. Me parece que vos también estás brindando un montón de amor en ese trabajo porque fácil no es. Me imagino que no es un No, trabajo pero sencillo. en principio es nada. Yo concretamente soy trabajadora social y por otro lado tiene que ver con lo ético con respecto a mi profesión, ¿no? Trabajar en la niñez fue un deseo y hoy es concreto. Sí, nos encontramos con un montón de situaciones, pero no todo es hostil, no todo es oscuro y no todo es tan terrible. Trabajamos para que se transforme eso. Bien. Entonces es muy interesante cuando se toma la decisión de que esta familia vuelva con su niño, niñez, porque es como la parte también positiva de nuestro trabajo. Claro. Es muy fuerte cuando una mamá nos manda un mensaje diciendo volvemos todos a casa, o me estoy empezando a revincular con mis hijos, nos volvimos a ver después de 6 meses. Sí, eso, mirá, me quedé pensando lo que me dijiste, por eso te hice un pequeño silencio. Claro, yo estaba poniendo el foco en la situación que ustedes se encuentran, pero no pensaba en la situación que ustedes devuelven, por decirlo de una manera, o el punto al que llegan. Claro, vos imaginate que las situaciones a nosotros nos llevan a tonalidades de denuncia. Claro. Es más, trabajamos además con los juzgados, además de trabajar con los servicios locales dentro de lo que es la subsecretaría. Entonces, sí, claro, pero si nosotros pensamos solamente en eso, nos quedamos en el pasado, en lo que pasó, en lo que fue. Sí. En ese momento de violencia, en el extremo, digamos. Sí. Y la realidad es que por eso trabajamos para no quedarnos ahí y posicionarnos en ser víctimas sino para poder generar una transformación activa y sostenida en el tiempo. Sí, mira, esa palabra que usaste ya estaba pensando, transforman, ustedes transforman algo por ahí, voy a usar dos conceptos muy simples, pero algo feo en algo lindo, y es algo maravilloso ese trabajo, esa transformación cuando la logran debe de ser muy gratificante también. Y no pasa con todos igual, porque ahí es también el punto de sacar el romance a un montón de cosas. Ok. No pasa con todos. Claro. Algunos no pasa. Sí, no siempre se llega. Y eso también, y trabajamos con nuestra propia frustración, ¿no? Entonces, también, se da con algunos sí, con otros no. Cuando se da es hermoso. Sí. También acompañamos ese proceso, ¿no? La revinculación, el encuentro, lo que viene después. Muchas mamás tienen continuidad en nuestro programa luego de que hay restitución de derechos. Esa es la palabra que se usa cuando el niño vuelve con su familia de origen. Se le restituye el derecho. Es hermoso. Así que, es hermoso, sí. Digo, la realidad es que también, ¿no? Repensar en esto, en quitarle el romance, porque tenemos mucho de la tele, ¿no? De creer que que somos dos personas corriendo y nos abrazamos. No siempre es así.
aprendemos que el cuerpo del otro es del otro, entonces el otro me tiene que permitir a mí, por más que soy su madre, abrazarlo. Por lo tanto, en los momentos de encuentro también trabajamos con estas mamás para que no sobrepasen sobre la corporalidad de sus propios hijos. Digo, bueno, se trabaja un montón. De hecho, nosotros, los grupos, tampoco son hostiles. Son grupos en los cuales trabajamos el arte, se trabaja, no sé, a través de poesías, a través de música, usamos disparadores diferentes y convidamos de nuestros saberes también. Sí. Me parece... Entonces digo, en ese convidar también se generan un montón de cosas, ¿no? Digo, conocer de algún autor, hablar de filosofía sin saber que quien la frase que citamos era un filósofo. Claro. Entonces cuando terminamos la frase y contarles que era de un filósofo, quién es ese filósofo, qué hablaba, qué decía, lleva a ese otro también en una representación de importancia. Claro. ¿Por qué el otro no puede hablar de filosofía? ¿O por qué el otro no puede conocer de música? Claro. ¿O por qué el otro no puede tener una expresión corporal a la cual se pueda relajar? Sí, siento que todo lo que estás describiendo es humanizar a un sujeto. Es eso, es dejar de sacarlo del concepto que tengo en la cabeza y es una persona, en definitiva. Sí, trabajamos con una mirada integral sobre ese otro, esa otra. Si no, también sería imposible. Claro que sí, claro que sí. O sea, yo trabajo también con muchas familias paraguayas. Bueno, Sí. me tuve que aprender cuál era el Día de la Madre en Paraguay. Me tuve que, no sé, ellas culturalmente me empezaron a mostrar y darme a conocer sus comidas típicas, fechas importantes en Paraguay, porque de algún modo es buscarnos la manera de acercarnos. Claro, de conectar, ¿no? Conocer, es la mejor Claro. palabra. Mira, me parece todo tan genial. Mira, te voy a pedir disculpas porque nos estamos ya quedando sin tiempo. A las 2 terminamos el programa, pero me parece un trabajo hermoso el que hacen y te agradezco muchísimo por sumarte a la Pública de Moreno para contarnos, para contarlo para quienes nos están escuchando, porque es un trabajo que realmente desconocía y escucharte hablando y siento que lo haces con tanto amor y bueno, vos misma lo describiste como un sueño que la verdad que me parece de una grandeza emocional de tu parte que lo admiro de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, María Laura. Que tengas un gran día, que tengas un día perfecto, que es el nombre del programa al que te sumaste. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Te mando un saludo. Fue María Laura Proto, miembro del programa Crianzas de la Subsecretaría de Niñeces e Infancias de la Municipalidad de Moreno, hablando de un programa maravilloso, que es el programa Crianzas.